el último tema que nos falta de repaso, que es la función cuadrática. La función cuadrática, bueno, la otra vez recuerden que practicamos, hicimos repaso y práctica de composición, ¿verdad? Que es el primer tema que les entra. Hicimos práctica de función lineal, que es el otro tema que les entra. Y nos falta hacer práctica o repaso de la función cuadrática, que es el último tema que les entra. Como les dije aquel día, ¿verdad? Básicamente son 3 temas, muy en resumen, lo que les entra a ustedes. Esta es la clase que vimos, función cuadrática. Entonces, esto no hace falta que lo copien porque esto en teoría ya ustedes lo habían copiado. Yo voy a aprovechar este mismo documento para empezar el repaso y para hacer práctica. Entonces, vamos a recordar los elementos o detalles básicos de una función cuadrática. Primero, recuerden que la función cuadrática no tiene m y b como la lineal. Porque si ustedes recuerdan, chicos, la función lineal tenía m y b, ¿verdad? Y igual a mx más b. La cuadrática tiene otros elementos. La cuadrática es la que tenía a, b y c, ¿verdad? La forma o el criterio de una función cuadrática es f de x igual a ax a la 2 más bx más c. Sabemos que el valor de a siempre está a la par de x a la 2, el valor de b siempre está a la par de x y el valor de c es el número solo que no tiene letras a la par. Puede venir desordenado, el criterio de una función cuadrática, no necesariamente va a venir en orden a, b y c, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. Si se aprenden que a está a la par de x a la 2, que b está a la par de x y que c es el número solo, aunque vengan en desorden, no debería confundirnos. Lo primero de la función cuadrática es la concavidad. Recuerden, chicos, la función cuadrática puede ser o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ahí está el dibujillo que me lo explica. Si el valor de a es mayor que 0, observenlo acá. Si el valor de a es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba. Y si el valor de a es menor que 0, la función es cóncava hacia abajo. Con solo el valor de a, usted puede determinar si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Para saber esto no necesita ni la b ni la c. Para las otras fórmulas, pues obviamente ahí se van a ir dando cuenta que sí se necesita b y c, pero para la concavidad, usted solo necesita la a. Recuerden también, chicos, que si la función es cóncava hacia arriba, alcanza un punto máximo, un punto mínimo, perdón. Si es cóncava hacia arriba, repito, alcanza un punto mínimo. Y si es cóncava hacia abajo, alcanza un punto que más bien se iba a llamar punto máximo, ¿verdad? Ok. Segunda fórmula, eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Recuerden que las funciones cuadráticas tienen una línea imaginaria, que es esta que yo hice acá, este lado punteada, que parte la gráfica a la pura mitad. ¿De acuerdo? Parte la gráfica a la pura mitad. Esa línea se llamaba eje de simetría. El eje de simetría siempre va a ser un valor que está en el eje X, de fijo. De fijo va a ser un valor que está en el eje X. Es imposible que el eje de simetría pase aquí por el eje Y de esta forma. No, no, no. La gráfica se va a partir de forma vertical y por lo tanto el eje de simetría va a ser un valor en el eje X. Por ejemplo, en este caso el eje de simetría es 5, ¿verdad? O bueno, X igual a 5 realmente sería X igual a 5 porque pasa por el 5 de X. Cuando uno quiere encontrar ese valor que parte la gráfica a la mitad, aplica la fórmula x es igual a menos b entre 2 por a, ¿verdad? X es igual a menos b entre 2 por a. Agarra los valores de a y de b. Estos valores de a y de b por lo general los van a tener a mano. Entonces aplica la fórmula y de esta manera usted encuentra el eje de simetría. Tercera fórmula, discriminante. El discriminante, que se representa con un triángulo pequeñito, es la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Más que la fórmula, que sí es importante que la dominen, por supuesto, más que eso, a mí me interesa que usted interprete el resultado del discriminante. ¿Qué significa eso? Que el resultado del discriminante me va a indicar cuántas veces interseca esa gráfica al eje X. Porque recuerden que una gráfica puede intersecar 2 veces al eje X, puede intersecar una vez al eje X o puede que incluso no interseque al eje X. ¿Y cómo sabemos eso? El discriminante es el que me lo indica. Si el discriminante es mayor que 0, hay 2 intersecciones con el eje X. Si el discriminante es igual que 0, hay una intersección con el eje X. Y si el discriminante es menor que el 0, no interseca al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, importante saber identificar ahí o saber analizar el resultado del discriminante. No es solamente que usted aplique la fórmula y listo. No, no. Yo ocupo que usted también me interprete ese resultado. Y se hace de esta forma. Si da mayor que 0, sucede algo. Si da igual que 0, sucede algo. Y si da menor que 0, bueno, también sucede una situación. Ok.
Cuarta fórmula, y para mí la más importante, el vértice. ¿Qué es el vértice, chicos? El vértice es el punto mínimo o máximo que alcanza la gráfica. Es decir, es el punto donde la gráfica hace como una curva, ¿verdad? Porque recuerden que la cuadrática es o cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces el vértice está aquí o aquí, dependiendo, ¿verdad? Si es cóncava hacia arriba queda mínimo y si es cóncava hacia abajo queda máximo. El vértice, como es un punto, y aquí yo se los he explicado en este dibujillo, como es un punto, ese vértice va a tener un valor en el eje X y un valor en el eje Y. Esos valores que va a tener en el eje X y en el eje Y se encuentran con esa fórmula. El vértice va a valer menos b entre 2a en X, aplica si ahí se da cuenta cuánto da en X, y en Y es menos discriminante sobre 4a. Igual, se aplica la fórmula de Y y encuentra el valor que tiene ese vértice en el eje Y. Repito, es un par ordenado, es un punto, por lo tanto tiene dos fórmulas, una para X y una para Y, ¿verdad? Se tienen que aplicar por aparte. Para las intersecciones con el eje X usábamos la fórmula de calculadora MODE 5.3 o MODE menos 2.2 si tienen calculadora blanca, si tienen calculadora gris, ahí lo habíamos hablado la otra vez, ¿verdad? Dependiendo el modelo de calculadora que tengan. Cuando usted hace el MODE 5.3 en su calculadora, la calculadora lo que va a hacer es encontrarle las intersecciones. Ahora bien, ojo, recuerden que pueden haber dos intersecciones con el eje X, una intersección con el eje X, o puede que no haya ninguna intersección con el eje X. Entonces la calculadora le va a tirar a usted, si hay dos, le va a tirar X1 y X2, ¿verdad? Si hay dos intersecciones. Y yo les voy a decir, lo más normal es que una gráfica tenga dos intersecciones con el eje X, es lo más normal. Pero bueno, por aquello. Si hay dos intersecciones, la calculadora te va a tirar X1 y X2. Si solamente hay una intersección, le va a tirar X1, nada más. Pues obviamente, solo hay una, la calculadora no se va a inventar la otra, ¿verdad? Le tira nada más la intersección que haya. Y cuando no había intersección, la calculadora tiraba una I. No sé si recuerdan, chicos, tiraba una letra I. Esa letra I significa que no hay intersecciones con el eje X. Ok. Las intersecciones con el eje X, recuerden que llevan coma cero. Por lo tanto, tienen que colocar la primera intersección que les haya dado, coma cero, y luego la segunda intersección, coma cero. ¿Por qué coma cero? Porque son valores que van a estar en el eje X. Eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces van a valer cero en Y. Y por último, la intersección con el eje Y, que es de las más fáciles, 0,c. ¿Okay? 0,c. Esa es la fórmula para la intersección con el eje Y, 0,c. C es un valor que usted va a tener siempre en la función. De fijo usted lo va a tener ahí en la gráfica, o en la función más bien, en el criterio que yo le voy a dar. Entonces es muy fácil aplicarlo. Muy bien. Luego habíamos empezado a hacer un ejemplo que no habíamos terminado, por cierto, chicos. Entonces me gustaría terminar este ejemplo, que nos faltaban unos detalles, y volver a hacer otro ejemplo completo. Dice que realiza un análisis completo a la función cuadrática y me dan esta función cuadrática. Ahí nosotros habíamos sacado A, B y C y empezamos a sacar todo. Concavidad. Dijimos que era cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque el valor de A es mayor que 0. El valor de A es mayor que 0. Y esto lo puedo observar. Y lo tenemos, ¿verdad? El valor de A, también tenemos el valor de B y también tenemos el valor de C por cualquier cosa. El eje de simetría lo calculamos con la fórmula. La fórmula es x igual a menos b entre 2 por a. Entonces sería menos b, o sea, menos 4, b vale 4, sobre 2 por a, o sea, 2 por 1, porque la a vale 1. Y eso lo hicimos en calculadora y nos dio menos 2. Entonces ya sabemos dónde va a estar ubicado el eje de simetría. Luego calculamos el discriminante. La fórmula para el discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Aquí tenemos los valores de a, de b y de c. Ok, entonces hicimos b a la 2, 4 a la 2, menos 4 por a que vale 1, por c que vale menos 6, y el discriminante nos dio 40. Como el discriminante nos dio 40, eso significa que hay dos intersecciones con el eje X. Recuerden, importante saber interpretar ese resultado de discriminante. ¿Por qué puedo asegurar que hay dos intersecciones con el eje X? Porque nos dio mayor que 0. Si el discriminante daba mayor que 0, es porque hay dos intersecciones con el eje X. Es mucha información, chicos, es mucha teoría. Pueden ustedes estar revisando la teoría, ¿verdad? Yo voy explicando todo continuo, pero si a usted se le olvida algún detallito, bueno, ahí tienen la teoría a mano, ¿verdad? No les estoy como pidiendo o exigiendo que usted se sepa esta teoría, porque en realidad no me interesa que se lo aprendan, me interesa que lo sepan aplicar, que lo sepan interpretar. La parte de aprenderse de memoria no me interesa, como les digo, por eso digo, ustedes obviamente van a tener las fórmulas a mano y todo. Es más una cuestión de interpretación lo que yo necesito, chicos. Entonces pueden tener ahí a mano toda la teoría, digamos. Luego aplicamos el vértice.
Bueno, la fórmula es menos b entre 2a, menos discriminante entre 4a. Ahí aplicamos todo el asunto del vértice y nos dio menos 2, menos 10. Dijimos, aquí yo había apuntado, que ese vértice iba a ser un punto mínimo. ¿Quién me puede decir por qué ese vértice es un punto mínimo? ¿Qué me hace a mí asegurar de que el vértice es un punto mínimo, muchachos? Es cóncavo Es hacia arriba. cóncavo Porque hacia la arriba. concavidad está hacia arriba. Bien, muchachos, bien, bien, bien. Exacto, que la concavidad está hacia arriba. Como la concavidad está hacia arriba, el vértice se convierte en un punto mínimo. Exacto. Luego calculamos las intersecciones con el eje X. Hicimos mode menos 2, 2, o si tienen calculadora de la gris, mode 5, 3. Y nos dio dos intersecciones. Claro, nos tenía que dar dos intersecciones. Ya el discriminante me había confirmado eso. El discriminante me había confirmado que esta gráfica iba a tener dos intersecciones con el eje X. Todo tiene que calzar. La matemática es perfecta, ¿verdad? No se puede, o sea, no puede fallar nada. Todo tiene que coincidir. Calculamos las dos intersecciones y nos dio menos 2 más raíz de 10 y menos 2 menos raíz de 10. Yo luego lo pasé a decimales. Menos 2 más raíz de 10 es como 1,16 y menos 2 menos raíz de 10 es como menos 5,16. ¿Por qué es bueno pasarlo a decimales? Porque cuando usted va a ubicar la intersección en la gráfica, de ahí, ¿qué es más fácil? Ubicar en la gráfica esta expresión menos 2 más raíz de 10, que ni sabemos cuánto vale, si por estar con raíz y todo eso, o el decimal. Ah, ok, me sirve más el decimal. Pero el decimal es momentáneo, digámoslo de alguna forma, es por un momento nada más para ubicarlo en la gráfica. Realmente a mí me interesa que la intersección usted la deje como la calculadora se la da, ¿verdad? Pero, repito, lo pasamos a decimales nada más para ubicación en la gráfica. Y por último, la intersección con y es 0,c, o sea, 0,-6. Con toda esa información, nosotros hicimos la gráfica. No sé si recuerdan, pero lo primero que ubicamos fue el vértice. El vértice vale menos 2 en x y menos 10 en y. Observen aquí donde está, chicos, el vértice. Fue lo primero que ubicamos. Menos 2 en x y menos 10 en y. Y como era cóncava hacia arriba, de una vez hicimos la gráfica. La tiramos ahí cóncava hacia arriba. Después habíamos colocado otros elementos. Por ejemplo, las dos intersecciones con x están aquí, que era 1,16. Es más, podemos escribirlo. Era 1,16 la que era positiva y menos 5,16. ¿Se acuerdan que lo pasamos a decimales? Y al eje y lo intersecan 0,-6, entonces menos 6. Ok. Por ahí vamos más o menos. Por ahí vamos en este repaso de la función cuadrática. Y lo que vamos a hacer ahora es sacarle a esta gráfica. Vamos a ver qué fue lo que les pedí. Se me olvidó. Dominio, ámbito, crece y decrece. Correcto. Vamos a sacarle el dominio, el ámbito, crece y decrece. Entonces empecemos con el dominio. El dominio de la función cuadrática es muy fácil, chicos. Porque siempre vamos a usar la función cuadrática completa. Yo nunca les voy a recortar esta gráfica. Es que hay temas en donde las gráficas se pueden recortar, se pueden restringir, pero aquí lo vamos a usar siempre completa. Como el dominio es en el eje X, si ustedes recuerdan eso, chicos, el dominio sería desde menos infinito hasta más infinito. Porque la gráfica recorre todos los números reales en el eje X. Va desde menos infinito hasta más infinito. Ahora usted me puede decir, profe, pero esas flechas van para arriba, son infinitas positivas las dos, porque las dos van para arriba. Ok, sí, pero si estamos analizando el eje X, que es este, y que el eje X se mueve horizontalmente, me interesa que esta gráfica viene del menos infinito y que va para el más infinito. Eso es lo que me interesa. Así que el dominio de la cuadrática es de menos infinito más infinito. Y siempre va a ser así, chicos. Siempre va a ser así. Ahora, lo que pasa es que el dominio de menos infinito más infinito se puede representar como números reales. Es decir, decir dominio de menos infinito más infinito es lo mismo que decir todos los números reales. Y a mí me interesa más que lo interpretemos como todos los números reales. ¿De acuerdo? Me interesa más porque de un faro, un batching, todo ese asunto que ya es como uno está acostumbrado, siempre dan números reales como dominio. Nunca van a ponerles de menos infinito más infinito. El ámbito sí cambia un toque, chicos. El ámbito sí va a ser diferente siempre. Si ustedes recuerdan, el ámbito era en el eje y era de abajo hacia arriba. Entonces, lo que yo tengo que ver es dónde está encerrado este ámbito. ¿De dónde a dónde? De abajo hacia arriba. ¿Dónde empieza su extremo mínimo? Su extremo mínimo, ¿sí? Y dónde va hacia arriba, ¿de acuerdo? En este caso, si observamos el ámbito empieza en el menos 10. Observen ahí donde yo subrayé la línea, subraya el menos 10. Entonces el ámbito empieza desde menos 10 y para arriba, el ámbito, ahora sí me interesan los más infinitos, porque ahora estamos analizando la dirección hacia arriba. Entonces aquí lo que hacemos es decir que estas flechitas van para el más infinito. Entonces el ámbito sería de menos 10 hasta el más infinito.
infinitos siempre abiertos y el -10 va cerrado porque es un punto cerrado. ¿Qué hubiera pasado, chicos, si esta gráfica, en lugar de ser cóncava, imagínense por un momento nada más, que en lugar de ser cóncava hacia arriba, hubiera sido cóncava hacia abajo? O sea, hubiera sido así y que eso no estuviera. Bueno, en ese caso, si usted observa esta gráfica, bueno, serían otras circunstancias porque esta gráfica no interseca el eje X, es cóncava hacia abajo, etcétera. Pero en ese caso, el ámbito hubiera sido más bien, como es de abajo hacia arriba, como es de abajo hacia arriba, el ámbito más bien aquí hubiera sido primero de menos infinito, coma, y hasta el -10, porque es de abajo hacia arriba. Tenemos que empezar lo que está abajo primero, y esta vez lo que está abajo es el menos infinito. Entonces, en ese caso hubiera sido de menos infinito a -10, digamos. Ok, pero no fue así. La gráfica es cóncava hacia arriba, entonces el ámbito es de -10 a más infinito. ¿Dónde crece y dónde decrece esta gráfica? Lo último que le nos falta de calcularle a esta gráfica. Ok, para saber dónde crece y dónde decrece esta gráfica, es que todas las gráficas cuadráticas siempre van a bajar y a subir, o sea, siempre van a tener de fijo, de fijo, de fijo, una parte creciente y una parte decreciente. Entonces, por ejemplo, si yo analizo esta gráfica de izquierda a derecha, ¿se acuerdan que poníamos a una persona a caminar sobre la gráfica para entender bien eso? Esta gráfica primero baja. O sea, el primer momento de esta gráfica es decreciente. Ojo, como estamos analizando el eje X, otra vez me interesa aquí el menos infinito. Porque crece y decrece, recuerden que se sacaban el eje X, ¿verdad? Entonces, esta gráfica decrece, de primero, decrece desde el menos infinito, ¿ok? Desde ahí decrece, desde el menos infinito, decrece, 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 decrece y decrece hasta este punto de aquí. ¿Cuánto vale este punto de aquí? Vale -2. Y si usted me dice, profe, vale -10. No, porque crece y decrece, recuerden chicos, eso lo hablamos, ¿verdad? Crece y decrece se calculaba observando el eje X, no observando el eje Y. Entonces no sería correcto decir que decrece desde menos infinito hasta -10, no. Lo correcto sería decir que decrece desde el menos infinito hasta este rango de acá, que es -2. Ok, entonces decrece desde menos infinito hasta -2. Infinitos abiertos. Y esta vez el -2 va a quedar abierto. ¿Por qué, chicos? Porque hay un cambio de régimen de variación. Vamos a pasar de algo decreciente a algo creciente. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero habíamos hablado que cuando eso sucedía, se colocaba abierto, ¿verdad? Muy bien. Cuando esta persona llegó aquí, la gráfica empieza a subir. Es decir, el siguiente intervalo que tenemos va a ser de tipo creciente. Por lo tanto, la gráfica crece desde el -2, hasta el más infinito. Es donde crece esta gráfica. El -2 va a quedarme abierto y el infinito también va a quedarme abierto. Y ahí está un análisis completo, chicos, un análisis completo de lo que es una función cuadrática. ¿De acuerdo? Ahí está un análisis completo. En el examen yo no les voy a pedir a ustedes que hagan todo de un solo. Yo les voy a poner una gráfica y les voy a decir, en esta gráfica nada más calcule el eje de simetría. Porque como es marqué con X, ¿verdad? El examen no les puedo pedir todas las cosas de una vez. Luego les pongo otra función y les digo, ok, en esta cuánto vale el discriminante. Luego les pongo otra función y les digo, ok, en esta cuál es el ámbito. O en esta cuál es la gráfica. Grafiquen a ver cuál es la gráfica correcta. Entonces les voy a pedir de todos estos detalles que sacamos aquí con cavidad de eje, simetría, vértices, todo este asunto que sacamos. Yo les voy pidiendo una cosa por pregunta, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un ejemplo más de una función cuadrática. Pongámosle número 2. A ver.
Muy bien, se copian este ejemplo. Nada más que sí voy a cambiar este valor del -2 por un -4. Listo, ahora sí. Se copian este ejemplo. Listo, chicos. Ok, dice así. ¿Cuál es el ámbito, el dominio, el intervalo creciente y el intervalo decreciente de la función cuadrática? Y me dan una función. Yo lo que quiero que me entiendan es que cuando ustedes les pidan cualquiera de esas cuatro cosas, ámbito, dominio, crece y decrece, para cualquiera de esas cosas usted necesita la gráfica. ¿De acuerdo? Usted necesita la gráfica. Usted no puede saber cuál es el ámbito de esa función si usted no está viendo la gráfica. Usted no puede saber dónde crece ni dónde decrece si no está viendo la gráfica. Todavía el dominio, digamos que sí se puede saber, porque por si el dominio iban a ser los números reales. Pero, pero lo que es crece, decrece y ámbito, usted no lo puede sacar si no está viendo la gráfica. Entonces, en el examen, si yo le pido a usted cualquiera de esos elementos, aunque yo no le estoy diciendo directamente grafique, pero necesita graficar. ¿Verdad? Aunque directamente no se le esté pidiendo que grafique. Entonces vamos a graficar. Para graficar necesitamos saber, primero es importante saber hacia dónde es cóncava. Entonces primero vamos a ver hacia dónde está la concavidad. ¿Y qué me dicen ustedes, chicos? ¿Hacia dónde es cóncava esta función? ¿Qué me dicen? Abajo, Abajo, bien. ¿Por qué es cóncava hacia abajo? el 2 es negativo. Ok, porque el valor de A es menor que 0. Sí, y es que si vemos, el valor de A es -5, el valor de B es -3 y el valor de C es -4, ¿verdad? Por supuesto. Y como el valor de A es -5, es negativo, esta función de fijo va a ser cóncava hacia abajo, porque dijimos que cuando A era menor que 0, era cóncava hacia abajo. Ok. Lo segundo que me gustaría encontrar es el discriminante, para saber si esta gráfica va a intersecar al eje X dos veces, una vez o ninguna vez. Recuerden que el discriminante me ayuda a interpretar eso. La fórmula para el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces sería b al cuadrado, ok, la b vale menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que vale -5, por c, que vale -4. Y eso dice que nos da, un segundito para abrir la calculadora. Ok, eso dice que nos da menos 4 al cuadrado, menos 4 por a que vale -5, por c que vale -4. Y dice que nos da menos 64. Menos 64. Quiere decir que nos está dando negativo. Quiere decir entonces, a ver, ¿quién me puede decir? Si este discriminante nos está dando negativo, es porque ¿cuántas veces interseca el eje X, chicos? 0, creo. 0 veces, correcto, correcto, muy bien, ninguna vez, digamos. No interseca al eje X. Ven, entonces poco a poco uno va reuniendo información de la gráfica y cuando tenga bastante información eso le permite graficar. Además de esto, me gustaría que calculemos el vértice. Ya sabemos que va a ser cóncava hacia abajo. Ya sabemos que no va a intersecar al eje X esta gráfica. Ya uno más o menos se puede ir imaginando cómo va a ser la gráfica, pero el vértice sí es indispensable para poder graficar. El vértice es la siguiente fórmula. Menos b entre 2a, la parte de x del vértice, y menos discriminante sobre 4a, la parte de y. Entonces nos daría
menos b sería menos 3. Entonces 2 veces menos, ¿verdad? Menos 3 sobre 2 por a. O sea, 2 por menos 5, coma. Menos discriminante, que sería menos 64. El primer menos es lo mismo. El primer menos de fórmula, el segundo menos del discriminante. Sobre 4 por a. O sea, 4 por menos 5. Muy bien. Esto dice que nos da, la primera parte del vértice nos está dando entonces menos 3 entre 2 por menos 5. Nos está dando menos 3 sobre 10. Ahorita cualquier cosa, si necesitamos graficarlo, lo pasamos un toquecito a decimales para ver dónde va a estar ubicado. Y el otro sería menos discriminante, que vale menos 64 entre 4 por menos 5, y nos da menos 16 sobre 5. Menos 16 sobre 5. Y ahí está el vértice que quiero preguntarles. Este vértice va a representar un punto mínimo o un punto máximo. ¿Qué me dicen, chicos? Máximo. Creo Punto que máximo. mínimo. Máximo. 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 Máximo, sí. Sí, máximo porque es cóncava hacia abajo. Entonces, como es cóncava hacia abajo, el vértice va a estar ubicado aquí y va a ser un punto Sí, máximo. cierto, cierto. Sí. Chicos, y aquí ya casi que se puede graficar. Intersecciones con el eje X no vamos a sacar porque no hay. No interseca el eje X. Vean que el discriminante me dio negativo. Y bueno, la intersección con el eje Y, si la necesitáramos, es muy fácil calcularla, entonces ahí cualquier cosa la sacamos. Pero ya con esa información, en realidad se puede graficar. Vamos a ver. Hacemos el plano cartesiano. Hacemos el eje X y el eje Y. Ok, eje X y eje Y. Lo primerísimo que usted tiene que ubicar siempre es el vértice. ¿De acuerdo? El vértice es lo primero que ustedes van a ubicar. En este caso, el vértice vale, en X vale menos 3 sobre 10 y en Y vale menos 16 sobre 5. Bueno, menos 3 sobre 10, bueno, nos hagamos una idea, es como menos 0.3. ¿Ok? Ese es como menos 0,3. Y menos 16 sobre 5 dice que en decimales nos da menos 3.2. Lo cual significa que entonces el vértice va a valer en X menos 0,3, ya está como aquí más o menos. Y lo voy a poner en fracción. Lo pasé a decimales solo para saber dónde está más o menos, ¿verdad? Y en Y menos 3,2 estaría como aquí. Que en realidad es menos 16 sobre 5. Unimos esos dos valores y el vértice es este punto. Ese punto que acabo de hacer ahí es el vértice. Como era cóncava hacia abajo y el vértice era un punto máximo, entonces ya la gráfica la podemos hacer. Es cóncava hacia abajo. Simple y sencillamente vamos a tirar esa gráfica así. Y vean que efectivamente el vértice es un punto máximo. Efectivamente, ¿verdad? Y así nos quedaría esa gráfica. Vean que efectivamente no interseca el eje X. O sea, todo tiene que coincidir, chicos. Todos los datos que usted encontró con fórmulas en la gráfica le deben coincidir. ¿Y dónde interseca el eje Y? Podríamos poner este puntillo de intersección con el eje Y. Recordemos que la intersección con el eje Y, voy a ponerla aquí como número 4. Recordemos que la intersección con el eje Y era 0,c, ¿verdad? 0,c, y como la c vale menos 4, sería 0, menos 4. Lo cual significa entonces que esta intersección con el eje Y está en menos 4. El par ordenado es 0, menos 4, pero el valor como tal es menos 4. Ok. A partir de ahí, yo quiero, y con eso ya terminamos, chicos, yo quiero que ustedes me ayuden a calcular el dominio, el ámbito, el intervalo creciente
y el intervalo decreciente. ¿De acuerdo? Entonces me ayudan, chicos. Dominio. ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿Quién me lo puede decir? El dominio. Menos infinito, Ajá. coma, menos, Creo que me estás diciendo el ámbito. Recuerde que el dominio lo vemos de izquierda a derecha. ujú, En X, ¿verdad? Ok, vamos a ver. El dominio es en X y el ámbito es en Y. Entonces el dominio sería desde menos infinito hasta más infinito. Pero dijimos que eso iba a ser ¿qué cosa? R. O sea, el dominio de esta función cuadrática son los números reales. ¿Ok? Todas las funciones cuadráticas que nosotros vamos a trabajar, chicos, van a tener dominio números reales. Porque yo les voy a dar siempre la gráfica completa, no se las voy a recortar, no les voy a recortar estas flechas, que eso se puede hacer, pero no lo vamos a ver. Entonces, tomen en cuenta que el dominio va a ser R. Ámbito. Uy, ¿Quién me ayuda con profe, el ámbito? una pregunta, ¿qué significado tenía la R? ¿Cómo se llamaba? Números reales. Números reales. Sí. Sí. Ok, ámbito, chicos. ¿Quién me ayuda con el ámbito? Recuerden que el ámbito es de abajo hacia arriba. ¿Desde dónde viene esta función? En este caso, y hasta dónde llega. ¿Dónde empieza y dónde termina el ámbito? menos infinito, coma, menos 16 entre 5. Excelente. Menos infinito, coma, menos 16 sobre 5, cerrado. Ese es el ámbito porque es el recorrido en Y que hace la gráfica. Y para crece y decrece, y con eso ya terminamos, chicos. Para crece y decrece es importante recordar que primero que nada se sacan en el eje X. Y segundo es de izquierda a derecha. Entonces yo lo que hacía era colocar a una persona que caminara sobre la gráfica. Esta persona en el primer momento de la gráfica lo que va a hacer es subir. ¿De acuerdo? O sea, es creciente. Por lo tanto, es creciente desde el menos infinito, ¿verdad? Crece desde el menos infinito, pero yo quiero que ustedes me digan, ¿hasta dónde crece esta función? Empieza a menos infinito, sí, pero crece hasta qué valor. Y menos 16 entre 5 o Seguro. en menos 3. Ajá. En Sí. X. Recuerden que crece y decrece. Cosas les van a ver esto en el examen porque les voy a poner trampas de ese tipo. Recuerden que crece y decrece, lo observamos, chicos, hacia el eje X. Entonces, lo correcto sería decir, esta persona crece, crece, crece hasta este punto, sí. Pero este punto vale menos 3 sobre 10, no menos 16 sobre 5, porque es en X. Entonces, es creciente desde menos infinito, coma, hasta menos 3 sobre 10. Menos infinito abierto y 3 sobre 10 va a ir abierto porque hay un cambio en ese momento. El siguiente momento de la gráfica es decreciente, por supuesto. Entonces, decrece. ¿Desde qué valor? Desde el mismo menos 3 sobre 10 es donde empieza. Ese punto es como la cima, ¿verdad? Entonces, es donde terminó el recorrido creciente, pero es al mismo tiempo donde empieza el recorrido decreciente. Entonces sería desde menos 3 sobre 10, coma, hasta más infinito. Abiertos. Y ese sería entonces el análisis de esa función. Entonces, chicos, importante, si les pido crece, decrece, ámbitos, usted tiene que graficar, o sea, a fuerza. No puede usted sacar el dominio, el ámbito, el crece, decrece, si no está observando la gráfica. Entonces, calculan los elementos que ya estuvimos viendo sobre la gráfica, grafican y luego graficando pueden ya calcular todo. Aunque bueno, chicos, yo les voy a dar también gráficas. Es decir, en algún momento ya yo les voy a regalar la gráfica lista y les voy a preguntar, ¿dónde decrece esa gráfica? ¿O dónde crece? Que va a ser mucho más fácil porque se van a evitar la parte de graficar. Pero sí voy a hacer unas cuantas preguntas donde tengan que graficar, de fijo, de fijo, de fijo que sí. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta.
Preguntas, consultas, dudas, sugerencias, comentarios. Profe, Dime. una pregunta. ¿Usted cree que me podría enviar como la práctica que le da a las personas como que no se conectaron ayer, creo? Em, sí, me la podría pasar, digamos, como para practicar. Uy, pucha, miras que yo no guardé esa práctica. Esta la guardé, esta especialmente la guardé porque como habíamos dejado un ejercicio a medias, el anterior que lo terminamos luego, ¿verdad? Por eso la guardé, pero normalmente estos documentos yo no los guardo. Qué tirada. Lo que puedes hacer es ver el video. Eso sí, el video yo lo subí al Classroom y ahí está la práctica. Ah, Nada más bueno, lo va adelantando y va copiando la práctica si quiere. ok, está bien. El documento sí no lo guardé. Listo, chicos, estamos. Entonces, eso sería todo. Nos estamos hablando entonces, yo creo que hasta la próxima semana. Eh, Ahí les van a pasar el horario de exámenes. Yo creo que solo tienen examen conmigo, ¿verdad? Con los demás profes creo que van por proyecto. Entonces, ahí les van a pasar el horario en estos días y pues ahí nos estamos hablando. Bueno, Chao, profe, profe. muchas gracias. Gracias. Chao, Chao. chicos. Con gusto. Buen Chao, día. profe. Profe, Chao. profe, Dígame. que era, es que mi calculadora no encuentro la opción para sacarlo las intersecciones con los ejes X, con los ejes de X. Ajá. Ok, ¿qué calculadora tiene usted? Esta. No tengo una Casio, ya le es Casio FX 82S, no sé. Hijo, pucha, no sé cuál es esa calculadora. Es una ¿Cómo? ¿Una qué? más viejita, ¿no? No sé. O es más moderna. La verdad no sé. Apriete donde dice menú. Aquí, a ver qué le tira. O mode. Ajá. Y me tira tres opciones que dice comp, stat y table. Pucha, no sé, vieras que no sé qué calculadora será. ¿No me puedo descargar esa misma calculadora? ¿Sí? ¿Y por dónde me la descargo? Ahí nada más. Yo me había metido a la página oficial de la Casio y pucha, fue hace mucho tiempo, no me acuerdo bien, pero usted busca descargar emulador de Casio. Y ahí le aparece fácil. Bueno, voy a tratar. Sí. Bueno, Está listo. bien. Entonces, Listo. chao. Chao.